Un escándalo siempre es una crisis, pero una crisis no siempre es un escándalo. Pero todas las crisis en general tienen sus propios objetivos. No todo lo resuelve la comunicación, no todo lo resuelve la estrategia. La guerra siempre, o el intento de guerra siempre es un distractor muy efectivo. Si tú fueras la oposición, ¿de qué forma te destruyes? Si te dedicas a manejar la crisis y no gobiernas, vas a generar otra crisis. En política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Porque ese cuento de que participar es lo importante es mentira. Lo importante siempre es ganar. Esto es El Búnker. El desafío de una crisis es cómo la convertimos en una oportunidad. Primero, tenemos que reconocerla para poder enfrentarla. Cuanto más rápido esto sucede, más posibilidades tenemos de salir de la crisis, buscar una posición de fortaleza y proponer expectativas a futuro, generando certidumbre y confianza. Frente a una crisis, nuestra estrategia de superación debe ganar el debate y la agenda pública, comunicar con sentido y pasar a la ofensiva. El principal capital político de un gobernante es la credibilidad. En este capítulo, con Abelardo de la Espriella, Carlos Lorenzana, Braulio González, Mauricio Bengoechea y Giselle Pérez Blas, vamos a analizar cómo los políticos deben actuar frente a una crisis o un escándalo. Es que se trata de una irrupción en el espacio político, es decir, es una fractura a la estabilidad de la política. Lo importante es que la respuesta a una crisis sea igual de contundente que la crisis misma. Crisis de gobierno es levantarse todos los días y descubrir que lo que haces o no haces tiene que ver contigo. Es importante prevenir la crisis. O sea, te va a estallar una crisis. Si no que te estalla una crisis, vas para allá. Hay escándalos que surgen de rumores, hay escándalos que surgen de errores, ¿no? Hay escándalos que surgen, digamos, de la falta de una actuación oportuna, correcta, rápida para resolver un problema. Nosotros siempre hacemos, uno, mapeos de actores. Dos, mapeos de riesgo. O sea, qué tan probable es que te estalle una situación y qué tan vulnerable eres si sucede. Que evidentemente ese acontecimiento va en contra de las normas, de la tolerancia social, de los valores que generalmente la sociedad está dispuesta a aceptar. Eso es importantísimo. Cada quien sabe qué trae en su historial político. Cada quien sabe de qué forma te puede traer una situación. Pasa del espacio privado al espacio público a través de los medios de comunicación, los tradicionales o los contemporáneos. La gente lo conoce, la gente lo observa, pero la gente también lo condena. Yo siempre le pregunto a los candidatos, si tú fueras la oposición, ¿de qué forma te destruyes? Un escándalo, digamos, de vida privada o de comportamiento público pudiese no tumbar a un presidente, pudiese no acabar con una carrera política. Un escándalo de crimen sí lo hace. Un escándalo de corrupción sí lo hace. Y un escándalo de poder también lo hace. Manejar una crisis política no es fácil, porque la mayoría de las crisis surgen de dentro de los gobiernos, por ejemplo, o de dentro de las campañas. Siempre el enemigo, por lo general, está por dentro. Entonces, lo visible de la crisis es este ejercicio de comunicación. Pero la crisis no solamente es eso. Porque muchas veces la crisis sirve para construir más poder. Otras veces sirven porque necesitas solucionar la crisis, porque si no se te va el poder.
Puede haber una crisis cuando estalla, por ejemplo, una huelga, ¿no? Cuando ocurre un accidente por situaciones que no tengan que ver a lo mejor con alguna desidia o algún error de algún funcionario, sino por alguna cuestión de carácter natural. En muchos países desarrollados del primer mundo se han creado crisis bélicas o intentos de crisis bélicas para desviar la atención sobre un problema doméstico de orden político. Desde Europa, pasando por Estados Unidos, es una práctica muy común. La guerra siempre, o el intento de guerra siempre es un distractor muy efectivo. Entonces, si no se hace un ejercicio de planeación y de prevención, en cualquier momento nos puede reventar la crisis. Y la crisis es este quebrantamiento de la línea que se trae en la propia campaña electoral. Fernando de la Rúa abandona la casa de gobierno en helicóptero, imprimiendo en la memoria de los argentinos una imagen que no debemos repetir. Una crisis política es una situación en la cual se maximizan los riesgos y se tiene el mínimo control sobre los hechos. Aprender el ABC de cómo lidiar con aquello es crucial para toda carrera política. ¿Cómo se maneja exitosamente una crisis? Veamos. Bueno, la primera cuestión que hay que saber ante un escándalo es qué pasó. Hay políticos que nunca se sinceran con su consultor en lo que ocurre. Investigas, entiendes qué es lo que pasa y montas una estrategia de comunicación para superar la crisis o para controlar la crisis. Bueno, cuando hacemos la campaña la hacemos completa, o sea, tenemos proyectos como a largo plazo, entonces es mucho más fácil la administración de la crisis, porque no creo que exista la contención de crisis. Una crisis que contienes te estalla 1000 veces más grande, ¿no? Tú si vas en segundo, tercero, cuarto lugar, por supuesto que tienes que generar desequilibrios. La estrategia es una serie de desequilibrios en la campaña electoral. Lo que no puede ocurrir es que el director de una campaña o el abogado o el consultor se esconda detrás de un armario en medio de una tormenta del barco a llorar como un niño. Eso sería una escena dantesca. Lo que hay que hacer es salir a enfrentar, salir a comunicar y hacerlo correctamente. No hay recetario en esto. Sin embargo, hay como ciertas metodologías de cómo enfrentar la crisis, ¿no? Las crisis se tienen que articular. El primer tip sería que no hay manuales. Para salir de un escándalo político, si se ostenta el poder, la mejor manera es renunciar al poder. Con la dejación del cargo, toda la persecución y el escándalo cesa. Pero si lo que se quiere sostener es al gobernante en el cargo y no se pretende que renuncie, pues habrá que crear otro foco de atención para que la gente mire hacia otro lado. La crisis son 4 grandes áreas. Primero es lo jurídico. ¿Cómo hago para entender el origen de la crisis y cómo monto una estrategia para salir de la crisis? ¿Qué hacemos con la crisis? O sea, ¿cómo operamos? O sea, ¿de dónde viene la crisis? ¿A quién afecta? ¿No? ¿Cómo están tus relaciones? Las tuyas y quien te está generando la crisis. ¿Cómo es el balance del poder? Porque siempre que hay una crisis tú tienes que descubrir cómo balancear de nuevo los poderes del Estado. Y 4, la comunicación, que es lo visible, ¿no? Si te dedicas a manejar la crisis y no gobiernas, vas a generar otra crisis. Por eso es importante quién va a comunicar, de qué forma lo va a comunicar, ¿no? Y por eso es importante saldar efectivamente rápido esa situación de la crisis, ¿no? Si el político cometió un error, debe reconocerlo. Y eso tiene una afectación a su imagen y puede tener una afectación a su trayectoria política. No todo lo resuelve la comunicación, no todo lo resuelve la estrategia. No puedes gestionar una crisis si no comunicas, si no hay una campaña o campaña publicitaria, si no hay campaña de redes, si no manejas, digamos, a la oposición en las redes. Tienes que manejar toda una estrategia comunicacional para poder superar la crisis. Si no, se trata de crear estrategias de comunicación que permitan que la verdad pueda conocerse y en la medida en que esto se va dando a conocer y se pueda manejar y se pueda recuperar la confianza. Las crisis se manejan cuando tú dices, conseguí que el tanto por ciento de las mujeres de tal edad el balance esté de mi lado. O conseguí que en el sector empresarial esté de mi lado. O sea, tienes que tener el control exacto de qué va pasando día a día. Porque ese cuento de que participar es lo importante es mentira. Lo importante siempre es ganar. En un gobierno,
o una campaña electoral tienen que estar preparados para vivir en crisis permanente. La clave es determinar cuándo estamos hablando de crisis, cuándo es un conflicto, cuándo es un escándalo. Lo único que no se puede hacer frente a una crisis es negarla. Pero cuidado, respuestas inoportunas, silencios prolongados, subestimar el impacto emocional de la crisis en la ciudadanía son errores comunes frente a una crisis. Hay que tener un sentido único de la comunicación. Lo primero es reunir el equipo de crisis, definir la ruta estratégica para salir adelante. Pero veamos ahora la diferencia entre crisis y escándalo. Un escándalo siempre es una crisis, pero una crisis no siempre es un escándalo. Crisis es, por ejemplo, cuando se presenta una situación como un huracán. Nationally to predict storm surges. El huracán Irma, un ciclón que Un avanza. escándalo afecta directamente al político, ¿no? Afecta directamente al proyecto. Lo hace ver vulnerable. Es una situación que tiene que ver con la ruptura de su imagen como tal, por supuesto, pero también de su credibilidad y de la confianza que él está proyectando. Había una sospecha de que se iban a fugar. Escándalo es Odebrecht. Digo, para que seamos claros, ese es el último gran escándalo que hay en América Latina que ha afectado, digo, a muchos países y a muchos gobiernos. Afecta directamente al político porque es algo que él hizo mal, en principio. Usted hoy en día entiende y acepta que su campaña entró plata sucia del narcotráfico. Claro, claro. Y lamento no haberlo sabido antes o durante la campaña. En el caso de el gobierno colombiano, por ejemplo, con el presidente Samper en su momento, todo el mundo durante el gobierno Samper tenía que montar cortinas de humo para que el ojo del huracán no se pusiera siempre encima del gobernante. Quizá un escándalo que caracteriza muy bien es lo que ocurre con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el caso de la Casa Blanca. El tema tiene que ver con los manejos económicos de la familia de él y de su esposa para adquirir una propiedad de esas características. Entonces hay una situación muy clara, evidenciada por un medio de comunicación que sale del espacio privado, que sale del espacio público, afecta al presidente de la República, afecta a la primera dama de México, pero nunca tuvo una aclaración lo suficientemente convincente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. No solamente esto es lo que ha afectado a Peña Nieto, hay muchas cosas más, pero sin duda ese primer golpe demoledor, contundente, ese pésimo manejo de la comunicación, pues no permitió que él pudiera estabilizarse oportunamente y no le dio credibilidad, le dio legitimidad para que pudiera abordar el resto de su administración otros temas con mayor fortaleza y con mayor contundencia. Hay un gobernante que decía, cuando abro el periódico y veo todas las páginas, todos los títulos tienen que ver conmigo. ¿Por qué? Porque todo es porque hizo algo o dejó de hacer. Parto de la misma idea, ¿no? De que un escándalo siempre es una crisis, pero una crisis no siempre es un escándalo. A ver, entendamos esto. Una crisis puede venir de factores internos o de factores externos. Por ejemplo, una tragedia de carácter natural o una huelga, por ejemplo, de burócratas que no están dispuestos a aceptar cierto salario, o una huelga o un paro de los trabajadores del aseo público pueden poner a un político en una crisis, porque evidentemente eso rompe con la estabilidad y el buen hacer de un gobierno. Muchas veces los gobiernos presentan un tema adicional que mueve la opinión para poder desviar en un momento dado lo que verdaderamente está sucediendo. No todas las crisis son iguales, algunas más fáciles, otras más complejas, algunas internas, otras externas, en algunos casos difíciles de superar. Los expertos en el tema nos cuentan qué tipos de crisis son las que se debe enfrentar hoy en día en la política. Veamos. ¿Por qué es importante el nivel de conocimiento? Porque el nivel de conocimiento está ligado a la confianza y la confianza está ligada a la credibilidad del candidato. O sea, hay 5 tipos de escándalo que prácticamente ahí se concentran todos, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala yo tuve la oportunidad de ayudar al presidente Colón a manejar una crisis que venía de fuera. No sé si recuerdas, un abogado que graba un video donde dice, si ustedes ven este video es porque yo estoy muerto.
se está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado. Entonces digo, ese hombre valía más muerto que vivo después de grabar ese video. Es más, lo ha podido matar el camarógrafo. Digo, para ser específicos. Lo mataron, o lo mataron no, después se descubrió qué había pasado, pero fue una gran crisis para el presidente Colón que tuvimos que gestionar de inmediato. El escándalo político tiene una tipología muy clara. Hay escándalos de poder, escándalos de crimen, escándalos de corrupción, escándalos de la vida privada y escándalos de comportamiento. Al final montamos una estrategia que no era manejada por los guatemaltecos ni por el gobierno porque no era creíble, sino que le pedimos como gobierno de Guatemala a los Estados Unidos que el FBI realizara la investigación de lo que había ocurrido. Y encontraron que el abogado se había suicidado por un tema de lavado de activos y estaban metidos con el tema del narcotráfico. Hay ejemplos. Me parece que el más claro, histórico y evidente y más emblemático de todos, pues es evidentemente es el de Richard Nixon, ¿no? En aquella ocasión cuando creó esta situación para espiar las oficinas del Partido Demócrata en Washington y a partir de eso, bueno, pues se detonan una serie de revelaciones secretas, ocultas, que al final del día hacen ver que Richard Nixon tenía algo que ver con este asunto, ¿no? Y el asunto termina detonándose mediáticamente, políticamente, y concluye con la renuncia del presidente Richard Nixon. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Los estrategas lo que hacemos es intentar cambiar realidades y eso solamente se puede hacer a través de persuadir a los segmentos ciudadanos o a una mayoría de que tienen que mirar las cosas de otra manera. ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación y la opinión pública frente a una crisis? La opinión pública no tiene tanto tiempo para conformarse, para imaginarse una idea de lo que está ocurriendo, así que resuelve muy rápido. Mi bronca con el kirchnerismo era ese buscar... Si la crisis la tiene el gobernante, lo primero que tienes que hacer es ver emocionalmente cómo eso afecta a la mayoría de las personas. Está el tema, digamos, también del involucramiento de la prensa en este acontecimiento. La prensa se convierte en ese momento en el vehículo del escándalo a través del cual se porta, se da a conocer. A partir de este momento, pues se crea una situación, digamos, fundacional para la comunicación política porque el escándalo se convierte en una mercancía noticiosa. Pero todas las crisis en general tienen sus propios objetivos. El escándalo muchas veces forma parte de las estrategias políticas de los actores. De tal manera que la comunicación es fundamental, pero debe ser una comunicación con argumentos, clara, concisa, precisa y sin mayores detalles que permitan inducir en error a la gente. Si tú no humanizas al individuo, no te perdona nada. A la institución no se le perdona nada. En un escándalo lo último que tienes que hacer es institucionalizar a los involucrados. Al gobernante le tienes que decir, a ver, usted tiene que poner cara dura o cara de víctima. Vienen los escándalos de la vida privada, ¿no? Que son los escándalos fundamentalmente de carácter sexual, ¿no? Pues el más emblemático de todos en la historia es el escándalo Clinton-Lewinsky, que nos enteramos ahí de las cuestiones privadas del entonces presidente, que nos enteramos de lo que ocurría con la becaria. Ese escándalo además tiene otra característica particular, que es el primer escándalo que se detona en Internet. I did not have sexual relations with that woman. Los medios se dan cuenta que el escándalo prestigia y a partir de entonces el escándalo empieza a procurarse más como un elemento de la información, ¿no? Mira, tienes que entender que lo que hacemos los comunicadores y los estrategas políticos es crear percepciones a partir de la realidad que leemos en la investigación. No siempre una crisis es una oportunidad. Nuestros invitados para este episodio nos dan algunos tips para convertir crisis en oportunidades. Veamos. ¿La crisis puede ser una oportunidad para ti?
si generas desequilibrios en oposición. Si existe una secuela para aquel político que cae en un escándalo, sí le queda una cicatriz, a veces acaba con su carrera definitivamente y no hay más que hacer, pero a veces tienes que sobrevivir con esa cicatriz. Si tú no eres conocido, una crisis te puede ayudar a ser conocido. Todo depende de la estrategia, dónde estás parado. O sea, nosotros le llamamos opinión pública efectiva. Rápido, la opinión pública decide si el político está en lo correcto o está en lo correcto. Rápido, la gente decide si le cree o no le cree. Las evitamos, pero si es necesario hacerlas, lo haremos, sin duda, porque la estrategia no es rígida. La estrategia de un proceso y de una campaña, digamos que tiene una estructura general, pero se va readecuando en la medida en que se va surtiendo el procedimiento. Un escándalo generalmente es una conversación de largo plazo. No siempre se resuelve el primer día o a los 2 días o en la primera semana. La crisis es una oportunidad en un ejercicio de la campaña electoral. No, en política no hay sorpresas, en política es sorprendido. Es importante hacer un mapeo de riesgos en la prevención, pero también es importante hacer un mapeo de riesgos para generar desequilibrios en la oposición. Salir fuerte o débil de una crisis tiene que ver con la estrategia planificada. Escuchemos qué nos dicen los expertos. La manera de manejar un escándalo es muy parecido a la metodología que se utiliza para el manejo de crisis. Es decir, tienes que conocer de fondo primeramente qué es lo que está ocurriendo y tienes que hacerlo de manera muy rápida. Ojo, ¿cómo generas tú una situación de crisis hacia tu opositor? Cuando conoces su temperamento. Conocer el temperamento en estrategia política es fundamental. No solamente el temperamento. En estrategia política el equilibrio es más importante. Porque si tú te tomas los ataques muy en serio, entonces te afectaron. Pero si los tomas con humor, no pasa mayor cosa. Al contrario, ridiculizas ese sistema que te está queriendo tronar y volvemos a lo mismo. Te humanizas y se conecta con la gente. Bueno. Y si tienes una salida equivocada o una salida en falso, eso puede marcar tu carrera definitivamente. Tienes que empezar a preguntar, ¿eso cómo afecta y a quién afecta? La política está también en ese juego. Entonces tiene que estar generando contenidos, posicionamientos, ideas, eventos, declaraciones, situaciones. O lo haces a través de victimizar o lo haces a través de hacer una cosa que los americanos llaman damage control. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les indica. Nosotros los particulares lo que la ley no prohíbe. Y en ese entendido tratar de no rebasar las barreras de la ley y hacer uso de toda la astucia, de todo el ingenio, de toda la inteligencia y de todos los mecanismos legales que se tengan a la mano para ganar y para convencer. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un tema de crisis es temperamento fuerte, o sea, serenidad, calma, si no, no vamos a poder entender cómo se juega la crisis, ¿no? Un consejo infalible, nunca hables, déjame que yo hable por ti. Y una realidad es que tu nivel de visibilidad es tu nivel de vulnerabilidad. Y eso hace que al final del día, si incurres en una crisis o un escándalo, el impacto que tú puedas tener sea mucho mayor en tanto más visible eres para la sociedad y para los medios de comunicación. La primera obligación de un abogado y también de un consultor político es proteger al cliente de sí mismo, porque los clientes son autodestructivos. No importa, ojo, en la construcción de una crisis, de qué tamaño el opositor me está insultando. Lo que importa en un tema de estrategia política es quién lo está manteniendo de pie a él. ¿A dónde quiero llegar? ¿Quién financia la campaña de él? Porque todos los gobiernos van a tener una crisis. Y si tienes un equipo desde antes, conformado, con gente que sabe gestionar comunicaciones, que tiene comunicación permanente con el líder y que tiene recursos para actuar, ellos se pueden encargar de manejar los temas álgidos que tiene todo gobierno, mientras que el gabinete se dedica a gobernar y a poner en práctica el plan de gobierno. Es en el manejo de una crisis cuando la ciudadanía puede ver si sus gobernantes están capacitados o no para lidiar con el rol que se les asignó. Las crisis se superan. El desafío es no encerrarse, comunicar con sentido, tener un objetivo claro, construir un relato y utilizar el poder de la comunicación no verbal para ganar la agenda y pasar a la ofensiva. Te puede gustar o no, pero cuando entras en política se acaba tu vida privada. Y recordá,
que lo que no da la información lo cubre el prejuicio.